Aunque era subinspector de la brigada criminal, su padre le llevaba cada noche un vaso de leche con droga y le obligaba a bebérselo. Pero aquel día estaba tan cansado que se quedó dormido y, por primera vez, olvidó la leche sobre la mesa. «Papá, me voy a trabajar». Cuando Shenji fue a hacerle la cama, descubrió horrorizado que su hijo no había bebido la leche que había preparado. Temiendo que Shenji recuperara sus recuerdos de infancia y escapara de su control, empezó a llamarlo sin parar. Shenji estaba en el baño y no oyó el móvil. Al volver al despacho vio 11 llamadas perdidas de su padre. «¡La he liado, la he liado!». Shenji iba a devolverle la llamada, pero al llegar al ascensor de la comisaría se encontró con Shenji. Al verlo mirándolo con una cara terrible, se acercó asustado para explicarse. «Papá, estaba en el baño, no te enfades conmigo. ¿Por qué no cambias de trabajo?» «Papá, otra vez con lo mismo. ¿Por qué iba a cambiar de trabajo?» Así no estaría todo el día con el corazón en un puño. Por suerte, empezaron a llegar compañeros. Como superior, Shen-Ye tuvo que responder a todos, y Shen-Ji fingió marcharse. En realidad se quedó esperando frente a la comisaría para llevárselo a casa en cuanto saliera y obligarlo a beber la leche. El comisario de Shen-Ye lo vio todo. «¿Otra vez vienes a buscar a Shen-Ye? Tu hijo ya es mayor y sabe volver solo a casa. Un padre puede venir a recoger a su hijo, pero que el jefe de la brigada criminal necesite que su padre lo recoja cada día es algo que el cuerpo no puede tolerar. Ya se lo he dicho a mi padre. Si ni siquiera puedes resolverlo de tu casa, no te lo tomes a mal. Pero tampoco podrás hacer bien de policía. Ponle fin a esto». Tras el consejo de su superior, Shen-Ye comprendió por fin hasta qué punto su padre lo controlaba y empezó a rechazar que lo recogiera, alegando que debía hacer horas extra. Pero, llegara a la hora que llegara, su padre siempre lo esperaba sentado en el sofá. «Papá, me has dado un susto de muerte. ¿Por qué no duermes y te quedas ahí sentado? Di algo». Shen-Yi no respondió a sus preguntas. Solo miró de reojo el vaso de leche sobre la mesa. Shen-Yi entendió enseguida lo que quería decir, pero antes de que pudiera explicarse, Shen-Yi cogió la leche y la tiró por el desagüe. Hoy, de la mano de Mi-chong, vamos a descubrir la historia de Crimen en Llamas. Es la primera vez en toda tu vida que no te la bebes. Shen-Yi dijo que la leche había caducado, pero en realidad quería que Shen-Ye se sintiera culpable. Y funcionó. Poco después, Shen-Ye sacó el medio cartón que quedaba y se lo bebió de golpe delante de él, aguantando las náuseas. Solo entonces Shen-Yi volvió satisfecho a su habitación, convencido de que aún podía controlarlo. Sin embargo, algo cambió dentro de Shen-Ye. Al día siguiente se mudó alegando motivos de trabajo y ni siquiera quería celebrar el cumpleaños de su padre. Solo contestó cuando Shen-Yi lo llamó para recordárselo, fingiendo que acababa de salir de una reunión. «Papá, feliz cumpleaños». Shen-Yi le enseñó la comida y la tarta, esperando que volviera pronto para cenar juntos. Aunque Shen-Ye estaba molesto, terminó regresando. Al no verlo en la mesa, pensó que descansaba en el dormitorio, pero al abrir la puerta encontró a Shen-Yi inconsciente. Por suerte los médicos lograron salvarlo. ¿Tienes mucho trabajo? En las personas mayores, muchas enfermedades aparecen de repente. Si están solas, puede ser muy peligroso. Tras oír al médico, Shen-Ye se sintió terriblemente culpable y decidió aparcar el trabajo para pedir unos días libres y cuidar de Shen-Yi. Lo que no sabía era que Shen-Yi y el médico habían montado una farsa. Usó gas para provocar los síntomas y, bajo la apariencia de amor, lo chantajeó emocionalmente para despertar su culpa y obligarlo a quedarse a su lado día y noche, hasta hacerle perder poco a poco su propia identidad. Cuando llegó el día del alta, Shen-Yi llevó a Shen-Ye al mercado para mantenerlo a su lado y celebrar de nuevo el cumpleaños que habían perdido. «Te aviso, esto no es barato. No me salgas esta noche con otro asunto urgente y me dejes cenando solo». Mientras cocinaban juntos, Shen-Ye recibió una llamada de Xu Tongsheng. Iba a volver a la comisaría para revisar el caso, pero antes de salir oyó romperse un plato en la cocina. «Papá, ¿qué ha pasado? ¿Estás bien?» «No pasa nada, se me ha resbalado. Tú vete a lo tuyo. Como no vas a cenar en casa, ya ni hace falta que cocine». Shen-Ye entendió la indirecta, pero Xu Tongsheng tenía problemas y debía ir a ayudarlo. Al llegar, lo encontró lleno de golpes. Para compensarlo, después del trabajo lo invitó a una barbacoa, pero Xu Tongsheng terminó revelándole un secreto increíble. «No te llamas Shen-Ye. Tu verdadero nombre es He-Shi. Shen-Yi no es tu padre biológico y toda tu vida es una mentira. Solo tienes una familiar, tu abuela, que te espera en una residencia». No era solo un giro brutal de la trama, sino el robo completo de la identidad de una persona. Shen-Yi le arrebató a He-Shi su nombre y sus recuerdos, como si hubiera matado su alma original. Las palabras de Xu Tongsheng le provocaron un dolor insoportable. Salió para enfrentarse a su padre, pero sufrió un grave accidente de tráfico por el camino. Cuando Xu Tongsheng y Jin Chun llegaron al hospital, Shen-Yi les cortó el paso en la puerta. «¿Qué hacéis aquí? Solo queremos saber cómo está Shen-Ye». «No hace falta. Xiaoye está dormido y no es buen momento. Volveos a casa». Aunque Shen-Ye no mencionó lo ocurrido al despertar, el astuto Shen-Yi notó algo raro en la mirada de Xu Tongsheng y tramitó el alta a primera hora del día siguiente. Cuando Jin Chun llegó al hospital, la enfermera le dijo que ya se habían marchado. Lo extraño era que Shen-Ye no estaba en casa y no respondía ni llamadas ni mensajes. Tras varios días de búsqueda, Jin Chun supo que Shen-Ye acudiría a una revisión. Al llegar al hospital, descubrió que los análisis indicaban un posible envenenamiento. Cuando pidió más pruebas, Shen-Yi pareció darse cuenta y se lo llevó. Jin Chun lo siguió y así localizó el edificio donde vivían. Esperaron a que Shen-Yi saliera para llamar a la puerta, pero Shen-Ye había vuelto a ser drogado y no oyó nada.
Jin Chun llamó a sus compañeros de la policía, forzaron la puerta en secreto y lograron sacarlo de allí. Apenas lo llevaron a la residencia del Departamento de Investigación de Incendios, Shen Yi apareció y los amenazó. Tenían que devolvérselo ese mismo día o los denunciaría. Shen Yi lleva 5 horas desaparecido. Cuando se cumplan 24, denunciaré su desaparición. Ya veremos entonces si los de arriba pueden seguir protegiéndote. Cuando las rejas de la comisaría separaron por un momento a aquel falso padre de su hijo, no solo se enfrentaban el poder público y el deseo privado, sino He Shi y su propia salvación. Shen Yi convirtió la cuenta atrás de 24 horas en su último lazo psicológico. Quería demostrar que la sangre puede falsificarse, pero el miedo deja una marca difícil de borrar. Lo que encerraba a He Shi no era aquella puerta forzada, sino años de drogas y mentiras. ¿Lograrían Jin Chun y Xu Tongshen desenmascarar a Shen Yi y devolverle a He Shi su verdadera identidad? El hombre iba al cementerio a rendir homenaje a sus padres cuando recibió una llamada extraña. Hola, periodista Sun. Perdone, me he equivocado, Dr. Xu. El hombre notó enseguida que algo iba mal. Ella sabía perfectamente que era bombero, así que ¿por qué lo había llamado Dr. Xu? Pronto entendió el mensaje oculto y llamó a la policía. Los agentes acudieron a casa de la periodista Sun, pero nadie respondía. Justo cuando el subinspector Shen Ye pensaba que podía ser una broma, oyeron el grito de una mujer dentro. ¡Ah! ¿Cómo pudo un bombero deducir por una sola llamada que la periodista Sun, que nunca lo llamaba, había sido secuestrada? Ella iba a enviar a la policía unas pruebas delictivas cuando alguien la agarró por el cuello desde atrás. Por suerte, ya había llamado a Xu Tongshen, y la llamada acababa de conectar. Furioso, Chen Wang le puso un cuchillo en el cuello. Cuando soltó la mano de su boca y activó el altavoz, la periodista Sun comprendió que aquella podía ser su única oportunidad. Por eso se equivocó adrede al decir su profesión. Tras colgar, Xu Tongshen entendió la señal, mientras Chen Wang ni siquiera sospechaba que ya habían avisado a la policía. La obligó a borrar las grabaciones de seguridad y todas las copias del ordenador. Pero cuando le exigió borrar también el móvil, ella dudó. Aquellos hombres habían asesinado a su marido. En el móvil guardaba recuerdos de ambos y la única prueba capaz de hundir a la organización criminal. Se negó a borrarla. Chen Wang la aplastó contra la mesa para desbloquear el teléfono con su huella, pero ella se resistió con todas sus fuerzas y él la tiró al suelo. ¡Socorro! ¡Socorro! Para evitar que sus gritos atrajeran problemas, Chen Wang le tapó la boca y le metió a la fuerza un guante. Pero no se detuvo ahí. Le sujetó la cabeza con una mano, pisó el dorso de la suya y sacó un cuchillo para cortarle un dedo y desbloquear el móvil. El dolor hizo que la periodista Sun perdiera el conocimiento. Por suerte, el subinspector Shen Ye llegó con su equipo. Ordenó a un francotirador observar desde el balcón de enfrente, pero las cortinas impedían ver el interior. Entonces, se hizo pasar por un vecino, golpeó la puerta y gritó que hacían demasiado ruido, intentando ocultar el sonido de sus compañeros forzando la cerradura. Pero Chen Wang había sido miembro de las fuerzas especiales y entendió la maniobra. En vez de detenerlos, apretó con fuerza la herida de la periodista Sun. ¡Ah! Al oír el grito, Shen Ye comprendió la gravedad de la situación y tuvo que negociar abiertamente. Chen Wang, sin embargo, sacó un mando preparado de antemano y, con solo pulsarlo, hizo explotar un contenedor de basura en la calle. ¡Hay una bomba en el contenedor! Acaba de explotar. ¿Lo habéis oído? Ahora mandad a alguien a mirar por la ventana. Shen Ye creyó que era su oportunidad y ordenó al francotirador disparar en cuanto tuviera tiro. Pero Chen Wang ya lo había previsto. Colocó una bomba con temporizador en el cuello de la periodista Sun y se mantuvo oculto detrás de ella. Cuando tuvo el control, exigió un coche y que todos abandonaran la urbanización. Si no, haría explotar todas las bombas de la zona. En ese momento, la periodista Sun vio el portátil sobre la mesa y tuvo una idea. Cuando Chen Wang intentó apartarla de la ventana, ella tiró con todas sus fuerzas, abrió las cortinas y lanzó el ordenador por la ventana, porque dentro quedaban copias ocultas. Furioso, Chen Wang la dejó inconsciente de un golpe. Para no dar un respiro a la policía, Chen Wang cortó la tubería de gas de la cocina y activó la bomba del cuello de la periodista. Shen Ye sabía que era una provocación, pero no tenía alternativa. Un disparo podía provocar una explosión devastadora. Por eso pidió a la compañía cortar el suministro y esperar a que bajara la concentración de gas. Pero Xu Tongshen, quien había dado la alarma, lo detuvo. Basándose en el plano del piso, la altura de la cocina y el caudal de gas, propuso una solución más rápida: subir la presión del gas natural al máximo. Sincronizad conmigo los datos en tiempo real. Cuando la concentración supere el límite superior de explosividad, os avisaré. Shen ya no sabía si funcionaría, pero solo quedaban 5 minutos en la cuenta atrás. Decidió arriesgarse y aceptó el plan. Xu Tongshen empezó a analizar los datos y, al llegar el momento adecuado, Shen Ye preparó al francotirador y habló por el megáfono. El coche ya está abajo. Mira si cumple tus condiciones. Chen Wang corrió hacia la ventana. Creía que con una fuga de gas la policía no se atrevería a disparar. Pero en cuanto asomó la cabeza, objetivo abatido. El francotirador disparó, pero no hubo ninguna gran explosión. La idea de subir la presión parecía una locura, aunque tenía una base científica. Cuando la concentración de gas natural supera el límite superior de explosividad, la falta de oxígeno impide que arda. No solo es conocimiento de bomberos, también parece una metáfora de la vida. A veces, ante una crisis y la oscuridad, ceder o diluir el problema poco a poco no sirve. Solo enfrentándolo con decisión y llevándolo hasta el límite se puede destruir por completo su poder.
La policía envió a los artificieros para retirar la bomba, pero descubrieron que era falsa. El rescate terminó con éxito y gracias al portátil recuperaron vídeos clave como prueba. Cuando Shen Ye iba a solicitar la detención de Han Pei, presidente del grupo Han y protagonista de los vídeos, la orden aún no había sido aprobada cuando Han Pei recibió un mensaje mientras conducía. Aquella filtración de última hora elevó la historia a otro nivel. Mientras los justos se juegan la vida entre fuego, gas y explosivos, el topo oculto dentro del sistema solo necesita mover un dedo para echar por tierra todos sus sacrificios. El gas del mundo físico puede cortarse, pero las llamas encendidas por la codicia dentro de las personas y las instituciones son mucho más difíciles de apagar. Cuando Shen Ye consiga la orden, ¿podrá detener al principal sospechoso? La chica acababa de terminar el instituto, y para pagar la universidad, empezó a vender alcohol en un bar vestida de forma llamativa. La primera vez que llevó bebidas a un reservado, un poderoso empresario se fijó en ella y, borracho, abusó sexualmente de la joven. El jefe ha bebido demasiado. ¡Socorro! La chica quiso denunciarlo y pedir al encargado que testificara, pero Han Pei lo compró con 200,000 yuanes. Prohibió a los compañeros ayudarla y borró todas las grabaciones del bar. Desesperada, al enterarse de que Han Pei iría al cementerio, lo esperó en su ruta para llevarlo a comisaría. Pero no era rival para él. Volvió a meterla en el coche, la golpeó brutalmente y la abandonó en la autopista. Poco después, mientras Han Pei conducía con su hermano, este vio una llamarada en el asiento trasero. Le gritó que parara, pero el coche perdió el control y chocó contra una roca. El airbag le protegió la cabeza, aunque el impacto le nubló la vista. Consiguió salir y corrió a pedir ayuda para sacar a su hermano, pero a los pocos pasos el vehículo explotó y la onda expansiva lo lanzó por los aires. Los bomberos llegaron enseguida y apagaron el incendio, pero el conductor había quedado carbonizado. Mientras tanto, Shen Ye planeaba detener a Han Pei tras hallar pruebas de sus delitos en un secuestro. Antes de terminar el operativo, recibió la noticia del accidente. Shen Ye acudió al lugar con su equipo. El forense explicó que Han Pei y Han Jun eran gemelos idénticos y que las huellas dactilares eran la única forma segura de distinguirlos. Así que trasladaron el cadáver para analizarlo y pidieron al departamento de incendios que determinara el origen del fuego. Todos pensaban que el coche se había incendiado solo, pero Xu Tongsheng encontró muchos restos de botellas en el asiento trasero y un mechero abierto bajo la alfombrilla. Informaré al jefe Zhao. De momento no podemos descartar una causa provocada. ¿Fue una noche de excesos que acabó en accidente o un asesinato planeado? Xu Tongsheng regresó al departamento de incendios, subió todos los datos y simuló el incendio con inteligencia artificial. Aunque las dos personas iban delante, el análisis situó el foco en la parte trasera y detectó un posible acelerante. Como las cámaras mostraban que no llevaban ninguno al subir al coche, Xu Tongsheng formuló una hipótesis atrevida. Una tercera persona tuvo que subir, derramar el acelerante en la parte trasera y salpicar el interior. Sin embargo, la brigada criminal revisó todas las cámaras del trayecto y no encontró rastro de nadie más. El caso quedó bloqueado. Xu Tongsheng volvió a revisar los fragmentos recogidos y se centró en los cristales del asiento trasero. Sus compañeros los recompusieron por probar suerte y encontraron algo importante. Mira, los fragmentos forman una letra. Mientras intentaban identificar el símbolo, otro compañero dio la respuesta. Ese bar tiene temática de laboratorio. Sirven las bebidas en vasos de precipitados y tubos de ensayo. Al saber que el logotipo pertenecía a aquel bar, Xu Tongsheng fue allí para localizar el establecimiento que usaba esas botellas. Nada más sentarse, Shen Ye apareció también. Al revisar la ruta de Han Pei, había encontrado el vídeo de una creadora de contenido cercana, en el que se veía claramente a una mujer subiendo al coche. Brigada criminal, ese es Han Pei, ¿verdad? Acompáñanos. Durante el interrogatorio, la chica no mostró miedo. Admitió con calma que había provocado el fuego y explicó cómo rompió las botellas y dejó caer el mechero. Cuando todos creían que era la asesina, Xu Tongsheng presentó una conclusión distinta. Chen Sui no es la asesina. Tras repetir el experimento muchas veces, comprobó que un mechero no podía encender el alcohol derramado sobre la alfombrilla. Solo un soplete de alcohol capaz de superar los 800 grados podía hacerlo. Por tanto, Chen Shui no había provocado el incendio. ¿Quieres decir que algo a más de 800 grados prendió el lugar? Sí, pero todavía no sabemos qué fue. El forense encontró además varias quemaduras en el cuello de la víctima, causadas antes de morir. Xu Tongsheng volvió al lugar con sus compañeros. Cerca de la salida del túnel, encontraron restos negros de caucho. Por el color y el tamaño, dedujeron que primero empezó a humear un neumático. Las chispas alcanzaron el cuello de la víctima y después volaron al asiento trasero, donde prendieron el alcohol. Confirmado que el neumático inició el fuego, Xu Tongsheng fue al taller donde Han Pei llevaba el coche y localizó al mecánico Wang Shi. Aunque tenía preparada una coartada, las preguntas constantes lo pusieron nervioso y trató de huir. Al perseguirlo, Xu Tongsheng descubrió muchos neumáticos dañados apilados en un rincón y confirmó que Wang Shi era el responsable. Lo detuvieron y acabó confesando. Era un mecánico trabajador al que Han Pei humillaba constantemente. Incluso cuando su madre estaba hospitalizada, lo obligó a volver inmediatamente para lavar un coche. ¿Dónde estás? Vuelve al taller ahora mismo. Señor Han, tengo una urgencia y no puedo volver. Si no vuelves ahora, no vuelvas nunca, ¿entendido? Aunque estaba indignado, Wang Shi regresó para conservar un empleo de 3,000 yuanes al mes. Quiso enseñarle a Han Pei las fotos de su madre hospitalizada y pedir unos días, pero este rompió su móvil, dejando al hospital sin forma de localizarlo.
Cuando Wang Xi llegó al hospital después del trabajo, su madre había muerto y ni siquiera pudo despedirse. Para Han Pei, la dignidad, la familia y la vida de los de abajo valían menos que un coche. Cuando el poder pisa a la gente corriente, al acorralado solo le queda responder sin medir las consecuencias. Aquella desesperación destruyó la razón de Wang Xi y lo llevó a vengarse. Durante una revisión del coche de Han Pei, cambió a propósito uno de los neumáticos por otro defectuoso. Solo quería provocar un accidente y hacerle sufrir, no matarlo. Pensé que con el coche tan quemado no quedaría ninguna prueba, pero aún así lo descubristeis. El caso quedó resuelto, pero surgió otra duda. ¿El muerto era Han Pei, el hermano buscado por la policía, o Han Jun, el prestigioso abogado que vivía en el extranjero? Aunque interrogaron al superviviente en cuanto despertó, Shen Ye seguía sin poder confirmar su identidad. Entonces, ¿quién sobrevivió? Si era el hermano inocente, sería la tragedia de un vengador que terminó dañando a quien no tenía culpa. Pero si sobrevivió el culpable Han Pei, habría usado el incendio para borrar su identidad y seguir viviendo bajo el nombre de su hermano. Es una fábula moderna escalofriante. El verdadero mal suele saber cambiar de piel. Las huellas pueden arder y una identidad puede usurparse, pero todo crimen acaba teniendo un precio. Una anciana de 80 años quería que su hijo se hiciera rico de la noche a la mañana y planeó que su marido discapacitado la matara. Incluso creía que, por su discapacidad, no tendría que pagar por el crimen. Él se negó, pero tras celebrar juntos un último cumpleaños, Zhang Yulan le puso un cuchillo en la mano. «Hazlo». «No puedo». «Si de verdad quieres ayudarme, hazlo». Aunque el anciano Ying insistía en que no podía, Zhang Yulan agarró su mano y se clavó el cuchillo en el corazón. Creía que así su hijo cobraría 2 millones del seguro y su marido pasaría el resto de su vida en prisión, con comida y techo. Pero, sintiéndose culpable, él decidió provocar un incendio y morir junto a ella. Para no arruinar el fraude al seguro, se ató manos y pies con bridas y se lanzó hacia adelante, simulando un robo con incendio para destruir las pruebas. Los vecinos vieron las llamas y llamaron a los bomberos que apagaron el fuego. Dentro, encontraron 2 cuerpos carbonizados. El departamento de incendios y la brigada criminal acudieron al lugar. El forense vio el cuchillo y concluyó de inmediato que parecía un asesinato seguido de incendio. Un cuchillo en el pecho y los cuerpos quemados después. El hombre tiene marcas profundas de ataduras y a la mujer se le clavó toda la hoja. Cuesta imaginar qué odio puede llevar a alguien a hacer algo así. Además, había varios focos de incendio. Una vez iniciado el fuego, nadie podía salir. ¿Conseguiría la policía reconstruir la verdad? Al principio pensaron en una venganza, pero los vecinos describieron a la pareja como amable y sin enemigos. Shen Ye intentó llamar a su hijo para conseguir pistas, pero durante media hora no logró localizarlo. Revisó entonces las cámaras de la zona y descubrió algo inquietante. 10 minutos antes del incendio, el hijo de la víctima había estado en el edificio. Shen Ye iba a citarlo cuando un compañero lo detuvo al salir de la sala. Ya ha declarado. El hijo acudió voluntariamente tras enterarse de la muerte. Dijo que solo había ido a ver a su madre y que se marchó enseguida porque Jing Yuchang no era su padre biológico. Su versión parecía perfecta, pero al mejorar las imágenes, Shen Ye lo vio entre la multitud. Estaba fuera cuando empezó el incendio y, aún así, no ayudó ni fingió reconocer la casa. Shen Ye sospechó de inmediato y lo llevó a comisaría. Le pidió que relatara al revés todo lo que había hecho la noche anterior y terminó contradiciéndose. ¿Qué estás insinuando? ¿Que fui yo quien incendió la casa y mató a mi madre? ¿Y qué otra explicación hay? ¿Para qué volviste una segunda vez? ¿Viste arder a tu madre y no hiciste nada? Hao Chen-kai dio una explicación aparentemente impecable. Había ido a recoger a su madre para que cuidara de sus hijos en la ciudad, pero discutió con Jing. Volvió para disculparse, aunque recibió la llamada de un cliente importante, y sin saber que ardía la casa de su madre, se marchó a verlo. Cualquiera que trabaje para un jefe sabe que, a veces, las horas extra no se pueden evitar. Shen ya no entendía la explicación, pero sin pruebas directas tuvo que dejarlo ir. Cuando el equipo volvió a ordenar las pistas, el forense y el departamento de incendios hicieron 2 hallazgos. Al reconstruir la puerta, Xu Tongsheng descubrió que la cerradura también era uno de los focos del incendio. Además, la puerta ya estaba cerrada por dentro antes de que ardiera. Si alguien la hubiera abierto o cerrado después, el acelerante del bombín tendría marcas de roce. Por tanto, la cerradura no se movió desde que fue echada. Si era así, nadie podía entrar en aquella habitación sellada, porque las ventanas también estaban bloqueadas. ¿Se habían atacado los 2 ancianos? Tampoco cuadraba, ya que Jing Yuchang supuestamente no podía moverse. Jing Yuchang tiene las 2 piernas discapacitadas, va en silla de ruedas y mi madre tenía que ayudarlo para todo. Cuando Shen Ye no encontraba explicación, Jin Chun le dio un dato decisivo. La autopsia mostraba que los huesos de las piernas de Jing estaban sanos. Probablemente llevaba años fingiendo, y podía levantarse cuando quisiera. Las simulaciones indicaron además que solo él tenía medios y motivos para matar a Zhang Yulan. Shen ya decidió ordenar las pruebas y enviarlas a la fiscalía. Si se confirma que una de las víctimas mató a la otra y después se suicidó, no presentaremos acusación. De acuerdo, lo entiendo. Mientras redactaba el informe de cierre, Hao Chen-kai apareció de repente en la comisaría. Shen Ye pensó que venía a preguntar por el caso, pero pidió directamente el certificado de defunción. Afirmó que solo quería dar de baja a su madre del registro, pero ese interés despertó las sospechas de Shen Ye. No se preocupó al ver arder la casa, pero sí por conseguir el certificado.
El fuego que devoró a la pareja contrastaba cruelmente con la frialdad del hijo que observaba desde fuera. Zhang Yulan creyó que su sacrificio abriría el camino a su hijo, sin entender que una entrega sin límites no crea gratitud, sino monstruos sin corazón. Para Shen Ye, Hao Chenkai esperaba algo más que cerrar un registro. Tras despedirlo, ordenó investigarlo en secreto. Entonces salió a la luz un dato impactante. Antes de morir, la anciana había contratado un seguro enorme, y el beneficiario era su hijo. Siguiendo esa pista, la policía desveló por completo el fraude. El incendio dejó al descubierto una estafa burda y alumbró el rincón más oscuro de la naturaleza humana. En este caso absurdo no hubo vencedores, solo almas deformadas por el dinero y un cariño familiar enfermizo. Lo que se consumió no fueron solo 2 cuerpos, sino también nuestra última esperanza en los límites de la humanidad. Mientras una joven vendía productos en directo desde casa, vio sorprendida que un seguidor que nunca enviaba regalos le mandaba 2 paquetes Dragón Divino. Iba a buscarle un obsequio cuando una gran explosión sacudió la transmisión. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha explotado? La explosión incendió la habitación en segundos. Los bomberos llegaron en menos de 10 minutos, pero tardaron 3 horas en extinguir el fuego. El equipo de investigación entró para buscar la causa. En la casa vivían 3 personas, aunque solo encontraron el cadáver de la presentadora. Las cámaras mostraron que durante la media hora anterior, nadie sospechoso entró ni salió del edificio. Con esos datos, descartaron inicialmente un incendio provocado, y por el centro de la explosión, todo apuntaba al patinete eléctrico. Otra vez un vehículo eléctrico. Cargarlo dentro de casa es casi como cometer un asesinato. Cuando todos daban por hecho que era un incendio típico de batería, Xu Tongsheng encontró entre los restos una batería externa de gran potencia para exteriores. Dedujo que esta explotó primero y después hizo estallar la batería del vehículo. Pero al recoger los restos apareció un clavo largo. Xu Tongsheng empezó a sospechar que la explosión había sido provocada. Como un clavo no bastaba para concluirlo, lo incluyó entre las pruebas. Al levantarse para seguir buscando, vio a un hombre del edificio de enfrente observando la casa a escondidas. Pensando que quizá espiaba habitualmente, Xu Tongsheng fue a interrogarlo. El hombre aseguró que solo miraba las retransmisiones de la mujer y nunca prestaba atención a nada más. ¿Te pasas el día pegado a la ventana? ¿No sabías que allí vivían 3 personas? No, yo solo la miraba a ella. La forense Jin Chun examinó el cuerpo de Qin Ching. Todo parecía compatible con una muerte por asfixia en el incendio, pero en la cabeza encontró varias lesiones causadas por golpes antes de morir. Como la familia aún no había regresado, Jin Chun informó a Shen Ye. Para entender mejor lo ocurrido, él empezó a preguntar a los vecinos. ¿Cómo fue la explosión? Sonó un estruendo. Pensé que alguien tiraba petardos en plena noche. ¿Señor conocía a esta familia? Los vecinos colaboraron, pero no aportaron nada útil. Poco después llegó Jia Sanmeng. Aunque ya sabía que su esposa había muerto, al verla tendida dentro, se desplomó llorando. Shen Ye esperó a que se calmara antes de preguntarle. ¿De quién era el vehículo eléctrico? De Xin Xin. Lo usaba para ir a comprar. ¿No sabía que cargarlo dentro de casa supone un riesgo enorme? ¿No lo hace todo el mundo así? Al verlo tan alterado, Shen Ye no insistió. Jin Chun le entregó el consentimiento para la autopsia, esperando averiguar qué había sufrido Qin Ching. Pero cuando el hombre iba a firmar, apareció la madre de la víctima. Nos han dado un documento para abrir el cuerpo y no estoy de acuerdo. Mi hija ya ha sufrido bastante. No permitiré que la diseccionen. Quiero enterrarla entera. Jin Chun explicó que la autopsia era esencial, pero la madre se negó porque estaba convencida de que había sido un accidente. Shen Ye decidió conservar el cuerpo. Mientras tanto, Xu Tongsheng descubrió que la batería había sido modificada y que alguien había saboteado el sistema de protección contra sobrecargas. Así que no fue un accidente. Alguien utilizó el vehículo para provocar el incendio. Al revisar sus desplazamientos, descubrieron que Qin Ching llevaba varios días sin usarlo. Entonces, ¿las otras 2 personas que vivían con ella son sospechosas de provocar el fuego? Shen Ye fue a hablar con la madre de Qin Ching. Cuando oyó que sospechaban de su yerno Jia Sanmeng, defendió que él nunca haría algo así. Primero sospecháis de Xiaojia. ¿Luego vais a sospechar de mí? Señora, tranquilícese. Se acabó. No diga nada más. Márchense. La madre no podía aceptar que su yerno perfecto quizá fuera un asesino, ni que el matrimonio de su hija hubiera sido infeliz. Prefería creer que todo fue un accidente. Esa lógica familiar, obsesionada con mantener las apariencias y ocultar las heridas, puede convertirse en la mayor desesperación de una víctima de violencia doméstica. La investigación quedó bloqueada por el momento. Shen Ye fue al trabajo de Ye Meng, la compañera de piso. Descubrió que tenía un carácter extraño y, por su exnovio, que hablaba de un alma gemela. Sus publicaciones insinuaban una relación secreta con Jia Sanmeng. Como nunca daba nombres, la policía la citó. Ye Meng afirmó que solo admiraba a esa persona y hablaban a veces de literatura. Las frases románticas de sus publicaciones eran pura fantasía. Nunca dije que fuera una historia real. Lo del enamoramiento, la promesa y el asesinato os lo habéis inventado vosotros. Solo es ficción. El caso volvió a atascarse. Aunque sospechaban de Jia Sanmeng, sin pruebas no podían investigarlo a fondo. Entonces Jin Chun encontró un vídeo publicado por Qin Ching antes de morir en el que se apreciaban claramente moratones en su cuerpo. Con esa pista, fue a ver a la madre. Al saber que su hija sufría violencia doméstica, la imagen del marido ejemplar se derrumbó. La madre aceptó por fin la autopsia. El examen reveló numerosas heridas, incluso en zonas íntimas, lo que indicaba malos tratos frecuentes. En las redes de Qin Ching aparecía una mariposa disecada que Jia Sanmeng le había regalado como símbolo de amor. Era idéntica a la descrita en los textos de Ye Meng.
La policía volvió a citarla. La mariposa que Jia San-meng regaló a Qin Qing era una prueba de amor. Tú tienes otra igual. ¿También es casualidad? Ye-meng ya no pudo mantener la mentira. Admitió que sus publicaciones eran reales y que había mantenido relaciones con Jia San-meng. Afirmó no saber quién mató a Qin Qing y no tener motivos para hacerlo, porque él le había prometido divorciarse. No se va a casar contigo. Todavía intenta controlar a Qin Qing, precisamente porque ella quería divorciarse. La historia revela una tristeza aterradora. Qin Qing parecía una presentadora radiante ante la cámara, pero bajo la mirada de miles de seguidores y del vecino voyeur, sufría una violencia brutal. Todos miraban, pero nadie la veía de verdad. Lo más aterrador es alguien como Jia San-meng. Fuera de casa, el marido perfecto. A puerta cerrada, un demonio controlador. El amor verdadero acepta a la persona como es. El control exige que sea como uno quiere. Ojalá quien sufra violencia silenciosa no acabe convertido en una mariposa clavada en una vitrina. Aunque duela, hay que romper el cristal y escapar. Volviendo al caso, si Ye-meng no tenía motivo, ¿quién mató a Qin Qing? Al volver a casa, el hombre vio a su esposa retransmitiendo y creyó que coqueteaba de forma provocativa con su mayor donante. Se enfureció, pero no la detuvo, porque acababa de idear un plan perfecto de venganza. Cuando ella se durmió, cortó el sistema de protección de carga de su vehículo eléctrico y colocó un clavo largo en un punto que no podía ver, pero sí alcanzar. Una batería de plomo sobrecargada libera mucho hidrógeno. Cuando ella fuera a coger una muestra del estante superior durante el directo, el clavo caería, produciría una chispa e inflamaría el hidrógeno, haciendo que su muerte pareciera un accidente. Así podría quedarse con Ye-meng. Al día siguiente esperó en un hotel a que comenzara la emisión para contemplar la explosión que había preparado, pero tras 2 horas, su esposa no fue a buscar ninguna muestra. Para que el plan no fracasara, Jia San-meng entró con una cuenta secundaria, empezó a enviar muchos regalos y le pidió que enseñara un producto del estante. Vale. Alguien quiere ver los zapatos del enlace número 3. Tranquilo, cariño. Ahora mismo te los enseño. Espera un momento. Sin sospechar nada, Qin Qing creyó que su mayor donante quería ver los zapatos. En cuanto retiró la caja, la habitación explotó. Jia San-meng sonrió al verla morir entre las llamas, convencido de que nadie podría demostrar que el incendio había sido provocado. Pero Xu Tongsheng descubrió con los datos que la batería empezó a arder 5 minutos después de la explosión del directo, y gracias al clavo encontrado, reconstruyó todo el mecanismo. A muchos les cuesta creerlo. Una colilla quizá no prenda gasolina, pero el impacto de un clavo que cae desde cierta altura puede liberar energía suficiente. Además, la investigación reveló que Qin Qing ya había pedido el divorcio. ¿Por qué quiso matarla entonces? Poco antes, ella lo había sorprendido acostándose con Ye-meng y pidió separarse. Cada vez que lo mencionaba, él la golpeaba. Desesperada, contactó en secreto con su mayor donante para que la ayudara a escapar, pero Jia San-meng los descubrió. ¿Por qué hablas con esa persona con tanta confianza y hasta le has dado tu teléfono? No, cariño, escúchame, no es lo que piensas. Al principio creyó que acababan de conocerse y le ordenó borrar el contacto, pero al ver que ella evitaba mirarlo, pensó que le estaba siendo infiel. Aunque él había engañado primero a su esposa con la compañera de piso, no soportaba la idea de que otro hombre le pusiera los cuernos. Aquella noche volvió a golpearla y borró el contacto. Creía que así se sometería, pero Qin Qing había memorizado el número y al día siguiente salió a reunirse con un hombre. Además, hablaron sobre el divorcio. Para sorpresa de Jia San-meng, la cita era en un centro contra la violencia machista. Fuera de sí, destrozó el local y se llevó a su mujer pese a que todos intentaron detenerlo. En casa, Qin Qing pidió perdón sin parar, esperando una paliza aún peor. Esta vez él no la golpeó. Empezó a abofetearse a sí mismo y juró que no pararía hasta que ella lo perdonara. Me he equivocado, ¿vale? Si no dices que me perdonas, no voy a parar. Perdóname, me he equivocado. Perdóname. A Qin Qing le repugnó aquella conducta enfermiza, pero terminó perdonándolo. Esa noche volvió a contactar con su mayor donante y le confesó cuánto deseaba escapar del matrimonio. Jia San-meng los descubrió otra vez, aunque esta vez no la detuvo. Sabía que ya no podía controlarla. Decidió vengarse. Al día siguiente, cuando Qin Qing salió, fue directamente a la habitación de Ye-meng. Tener el vehículo cargando en el salón es peligroso, ¿verdad? Si el sistema de protección se estropeara, sería mucho más fácil que ocurriera un accidente. No explicó el plan, pero Ye-meng lo entendió. Aquella noche manipuló el vehículo de Qin Qing. Después, Jia San-meng completó el resto y ocurrió la explosión del principio. Aun cuando la policía reconstruyó el método, él siguió diciendo que todo había sido un accidente. Sabía que la policía solo tenía una hipótesis y ninguna prueba material definitiva. Vaya, qué bien inventáis historias. Es fascinante. Ni yo, que me dedico a escribir, podría crear una trama tan buena. Como seguía negándose a confesar, Shen Ye sacó el único fallo de su plan. La cuenta secundaria que había usado para enviar regalos durante la emisión. Usuario 1347. Esta cuenta te resulta familiar, ¿verdad? Está vinculada a tu tarjeta bancaria. Ni siquiera ante las pruebas mostró arrepentimiento. Decía que nadie puede escapar de la prisión de la vida y que él solo había permitido que su esposa renaciera entre las cenizas. Pero Qin Qing nunca lo traicionó. La supuesta gran donante era una mujer que había vivido lo mismo que ella, y el hombre del centro era simplemente el abogado que había contratado. La trama tendió una trampa perfecta a nuestros prejuicios. No solo Jia San-meng,
También nosotros tendemos a pensar que el mayor donante era un amante, pero la verdad nos da una bofetada. ¿Renacer? ¿Liberarse? ¿Quién eres tú para decidir por Chin Chin? ¿Quién eres para juzgar su vida, definir sus actos o dictar sentencia en su nombre? Deja de vivir en tus fantasías. Así terminó el caso de la explosión de la influencer. Jia Sanmeng acabó esposado y tendría que responder ante la ley. Creía que nadie podía escapar de la cárcel de la vida, pero se equivocaba. Lo que lo encerraba era su propia envidia enfermiza e insaciable. La historia de Chin Chin nos advierte de algo. Ante el abismo, no intentéis cambiar a un demonio cediendo. La llamada al Centro contra la Violencia Machista fue la mejor decisión que tomó. Ojalá todos sepamos reconocer el falso amor y tengamos el valor de marcharnos a tiempo. Al examinar la escena, la forense descubrió algo inquietante. 5 universitarias habían ido juntas a una sesión de misterio, pero solo una murió quemada. Aunque la sala cerrada quedó destrozada, había algo aún más extraño. La víctima tenía los ojos abiertos al morir. ¿Por qué? Normalmente, ante un incendio, el miedo hace que una persona cierre los ojos por reflejo. Por eso, en la mayoría de las víctimas del fuego, aún quedan pestañas. La policía interrogó al dueño del local y le pidió que reconstruyera lo sucedido. Las 5 chicas habían reservado una partida de misterio. Como no las conocía, les entregó los accesorios del recorrido de terror y después de que se cambiaran, las dejó entrar. Cada una había recibido antes un guión con las tareas de su personaje. El guión también incluía pistas. Para crear tensión, el dueño hizo que las 5 se tomaran de la mano y giraran. Entrarían en la habitación hacia la que quedaran mirando. Al principio estaban asustadas, pero tras superar 3 pruebas se confiaron. Cuando iban a empezar la cuarta, el dueño apareció disfrazado de fantasma siguiendo la historia. Las hizo entrar asustadas en la habitación indicada para continuar buscando pistas, mientras él se quitaba el maquillaje. A mitad del proceso vio que la sala estaba ardiendo y corrió hacia allí con un extintor. El extintor estaba caducado y no funcionó. Yu Fan murió quemada dentro de la sala. Para demostrar que decía la verdad, el dueño ofreció nervioso 2 paquetes de tabaco a Shen Ye y explicó que había cámaras en todas las habitaciones. Shen Ye fue a revisar las grabaciones. Jefe Shen, este dueño es un tacaño. Solo enciende las cámaras cuando hay clientes y las imágenes de hace más de una semana se sobrescriben. Por suerte, las grabaciones del día seguían allí y coincidían con su relato. Pero Shen Ye no entendía por qué Shu Tongshen había encontrado acelerante y el dueño parecía no saber nada. ¿Qué es un líquido inflamable de tipo alcohol? Metanol, alcohol y sustancias parecidas. En la historia hay una parte en la que se vierte alcohol, pero esto es un negocio pequeño. ¿Cómo íbamos a usar alcohol de verdad? Las botellas llevan agua del grifo. Si los accesorios solo contenían agua, ¿de dónde salió el acelerante? Para reconstruir la escena, Shen Ye citó a las 4 supervivientes, preguntó por sus relaciones y descubrió un secreto sorprendente. 3 de las estudiantes culparon directamente a Gao Yarui, quien había organizado la partida. Ninguna quería ir, pero aceptaron porque Gao Yarui las presionó. Shen Ye la convirtió en principal sospechosa. Sin embargo, ella aseguró que Yu Fan era su mejor amiga y, para demostrarlo, contó un secreto conocido por toda la universidad. Una vez vio cómo acosaban a Yu Fan y salió en su defensa. ¿Problemas? Yu Fan, ¿qué te han hecho? Nos chocamos aquí y me obligaron a disculparme. Solo fue un golpe. ¿Acaso la has matado? ¿A qué viene el drama? Solo sabe quejarse. Si no está muerta, que se largue de una vez. Desde entonces, según Gao Yarui, Yu Fan se convirtió en su inseparable seguidora, así que no podían tener conflictos ni motivo para matarla. Pero aquella explicación innecesaria hizo que Shen Ye sospechara más. A la vez, Shu Tongsheng analizó los restos y descubrió que el origen era una vela con polvo de magnesio, capaz de volver a prender incluso después de apagarse. El acelerante era alcohol al 95%, por lo que todo apuntaba a un crimen. Shen Ye fue a la universidad y localizó a 2 estudiantes que habían acosado a Yu Fan. Cuando supieron que había muerto, revelaron la verdad. Su muerte no tiene nada que ver con nosotras. Sí, la molestamos, pero Gao Yarui nos obligó. A ella le parecía divertido. El negocio de nuestras familias depende de la ayuda de la suya. Ese maltrato psicológico disfrazado de salvación es aún más aterrador que los golpes. Gao Yarui disfrutaba jugando a ser Dios. Las pruebas demostraban que era una acosadora, pero la policía no tenía nada material que la vinculara al incendio mortal. Con el caso bloqueado, Shen Ye tomó una decisión. Reproducirían personalmente todo el juego. Solo al repetir el crimen podrían detectar detalles imposibles de deducir sobre el papel. Durante la partida, enseguida encontró un problema grave. Jefe, ¿me he equivocado de habitación? Esta es donde murió la víctima. Después de revisarlo varias veces, puedo asegurarte que nadie entró en la sala equivocada. Tras confirmarlo con el dueño, Shen Ye formuló una hipótesis. La verdadera persona a la que querían matar era Gao Yarui, pero la aparición del dueño disfrazado hizo que todas entraran en habitaciones distintas de las previstas. El culpable había sustituido el agua por alcohol. En las 2 primeras rondas, alguien vertía el líquido. En la tercera se encendía una vela. El recipiente de agua de la vela fue cambiado por uno de azúcar, formando un mecanismo de ignición retardada. Al consumirse, prendía el alcohol y quemaba a quien estuviera dentro. Para evitar un error, Shen Ye volvió a reunir a las 4 chicas. Confirmó que el líquido era alcohol y explicó que el objetivo real había sido Gao Yarui. Quería observar sus reacciones y descubrir quién intentó matarla. Las 3 parecieron sinceramente sorprendidas. Gao Yarui,
Aterrada al saber que querían asesinarla, empezó a confesar cómo había acosado a otras compañeras, hablado una por una. Cuando la sombra de la muerte cayó de verdad sobre ellas, aquella amistad aparentemente indestructible se desmoronó. La confesión aterrada de Gao Yarui confirmó una verdad cruel. Quienes manipulan desde la oscuridad y convierten el sufrimiento ajeno en un juego suelen ser los más cobardes cuando la muerte los amenaza. La maniobra de Shen Ye no solo abrió una brecha en el caso, también cortó como un bisturí la herida más secreta y podrida de aquellas chicas. ¿Bastaría para encontrar al culpable? Al revisar un expediente, el jefe de la brigada criminal descubrió que Wu Yong, su superior, parecía ser el topo de la comisaría. No lo enfrentó directamente. Dejó sobre su mesa el expediente que acababa de consultar. En cuanto Wu Yong lo vio, irrumpió furioso en la oficina. ¿Qué está pasando? ¿Creéis que se puede tocar un expediente cuando os apetezca? ¡Que salga quien lo haya hecho! Todos se quedaron en silencio. Shen Ye no confesó porque quería comprobar si Wu Yong era realmente el infiltrado. ¿Nadie habla? Iré al archivo y encontraré al desgraciado que ha sido. Wu Yong fue a consultar los registros, pero Shen Ye no estaba preocupado. Había manipulado el sistema para que no apareciera que él había solicitado aquel expediente. ¿Cómo gestionáis el archivo? Si nadie lo sacó, ¿le salieron piernas y llegó solo hasta mi mesa? Al ver que era el momento, Shen Ye intentó calmarlo y pidió al archivero que revisara otra vez. ¿Puede que alguien lo sacara sin registrarlo? Imposible. Toda salida y devolución de documentos debe quedar registrada. La reacción de Wu Yong confirmó las sospechas de Shen Ye. Para asegurarse, propuso que revisara si faltaba algún documento, ya que él había dirigido el caso y conocía el contenido. Shen Ye pensaba que no se atrevería a abrirlo delante de todos, pero Wu Yong fue a hacerlo y tuvo que detenerlo de inmediato. ¡Ya está! No retrasemos el trabajo importante. Aunque Wu Yong no entendió la intención, volvió a su despacho siguiendo el consejo. Al abrir el expediente, descubrió que solo contenía hojas en blanco. ¿Estás poniéndome a prueba? ¿Toda esa inteligencia la usas contra mí? Shen Ye confesó sus sospechas. Wu Yong no se enfadó. Lo llevó a un hotel. Al enterarse de que las personas allí trabajaban para los órganos de disciplina y supervisión, Shen Ye se quedó helado. Explícame esto. Tiene que haber un malentendido. ¿Para qué me has traído aquí? Wu Yong miró al jefe Chang y, tras recibir su autorización, reveló el problema. Hacía tiempo que sabía que había un topo en la policía y creía que podía ser Gu Xi, el mentor de Shen Ye. La vigilancia mostró que Gu Xi conocía muy bien al padre de Shen Ye, pero en comisaría nunca se saludaban y, aún estando frente a frente, hablaban por teléfono para evitar miradas. Todo empezó tras un incendio reciente. Shen Ye recordó entonces que Shen Yi drogaba su leche. Después de que Xu Tongsheng lo ayudara a recuperar recuerdos de infancia, fue atacado. Sobrevivió y una anciana confirmó que el incendio no había sido un accidente, pero al día siguiente cambió de versión durante su declaración. En realidad no vi nada, solo fue un accidente. Shen Yaya sospechaba que había un infiltrado, pero nunca imaginó que fueran dos de las personas más cercanas a él. Al conocer la verdad, tomó una decisión dolorosa: contar a la organización la identidad que acababa de descubrir. Shen Yi no es mi padre biológico. También falsificó la identidad de Shen Ye. ¿Estás seguro? Completamente. Mi padre biológico se llamaba He Runyan y murió en la explosión de la Universidad Tecnológica de Binjiang hace 20 años. 2 años después sufrí un incendio provocado. Sobreviví, pero perdí todos mis recuerdos anteriores a los 12 años. Fue Shen Yi quien se me llevó. Puede que algunos solo vean la satisfacción de denunciar a un familiar por justicia, pero al revelar su pasado y decidir desprenderse de Shen Ye para recuperar a He Shi, no solo estaba señalando a un sospechoso, estaba matando con sus propias manos a la persona que había sido. Por justicia debía cortar todos los vínculos que le habían dado calor durante 12 años. Esa desesperación y ese valor para romper una falsa zona de confort son lo más doloroso. Shen Ye recordaba que Shen Yi se lo había llevado y que solo habló del pasado cuando ya no pudo ocultarlo. Por eso estaba convencido de que su silencio escondía un secreto inconfesable. Los dos tienen que estar metidos en algo. Mientras analizaban qué podía hacer, Wu Yong recibió un aviso urgente. Acaban de informar de que Qin Shuner, el obrero que hirió a Xu Tongsheng, ha muerto en casa de un infarto. Aunque Shen Ye no quería creer que Shen Yi estuviera detrás, siguió el consejo de sus superiores y pidió 5 días libres para quedarse con él y vigilar sus contactos. Mientras tanto, Xu Tongsheng volvió al trabajo. Al revisar una foto antigua de su padre, reconoció una figura y fue a buscar a Fan Yi, empleado de una fábrica incendiada recientemente. Le dijo que su verdadero nombre era Shang Daqiang y que Fan Yi era falso. También sospechaba que su padre descubrió un secreto al investigar aquella fábrica y por eso lo silenciaron. Estaba convencido de que la fábrica incendiada ocultaba algo grave. Al ver que Xu Tongsheng conocía su identidad, Fan Yi admitió que llevaba años amenazado y que, aunque supiera la verdad, no podía contársela. Xu Tongsheng le prometió proteger a su familia y sacarlo de aquella pesadilla. De acuerdo, espérame. Aquella noche, Fan Yi citó a Xu Tongsheng en la fábrica Ducheng. Entraron a escondidas y descendieron por una trampilla central. En el sótano había numerosos aparatos. Aunque estaban apagados, Xu Tongsheng reconoció equipos para fabricar droga. Iba a pedir refuerzos cuando la puerta por la que habían entrado se cerró desde fuera. Al coger un hacha para romperla, descubrió una bomba con temporizador. Empezó a golpear la puerta de acero y pidió a Fan Yi que le cantara la cuenta atrás. Quedaban 30 segundos y solo había abierto un agujero pequeño.
Cuando creían que iban a morir, Shen Ye llegó siguiendo la ubicación. Shen Ye recibió el hacha por el agujero y rompió la cerradura. En cuanto abrió la puerta de acero, la bomba explotó y Fan Yi quedó despedazado. Con enorme esfuerzo, Shen Ye sacó a Xu Tongsheng. Justo antes de perder el conocimiento, vio en la oscuridad a su padre adoptivo, Shen Yi. Al ver llegar tantos coches de policía, Shen Yi huyó. Shen Ye y Xu Tongsheng fueron trasladados en ambulancia. Cuando capturaron al hombre de negro que había colocado la bomba, comprobaron que no era Shen Yi. Entonces, ¿dónde estaba el verdadero Shen Yi? A estas alturas, Crimen en Llamas ya habla de reconstruir las ruinas de la humanidad. Bajo incendios aparentemente corrientes, se esconde una maldad insondable. Pero, igual que Shen Ye golpeó la puerta en medio del fuego, aunque estemos atrapados en un sótano oscuro, o veamos derrumbarse nuestras creencias, mientras nos quede un hacha, nunca debemos dejar de golpear la puerta de acero del destino. Al volver a casa, el subinspector descubrió que su padre podía ser el narcotraficante que buscaba la policía. No lo interrogó. Mientras compraban, escondió su móvil entre las verduras de la cesta y dejó que su padre se alejara con ella para averiguar con quién iba a reunirse. En cuanto Shen Yi salió de su campo de visión y llegó a un puesto de carne, un hombre lo siguió. No hablaron de forma directa, pero la mirada de Shen Yi dejaba claro que aquel era su contacto. Oiga, jefe, ¿cree que este pato sabía que iban a atraparlo antes de que lo capturaran? Claro que lo sabía, pero aunque esté atrapado, sigue con el pico duro y todavía puede atacar. El hombre hablaba así porque la policía había desmantelado una fábrica de droga y detenido a su director, Gao. Él era el abogado enviado para recoger el dinero. ¿Cómo se consigue que deje de picar? Si su mujer, sus hijos y toda su familia pueden vivir bien a partir de ahora, dejará de atacar. Shen Yi entendió la clave y preguntó al vendedor cuánto costaba el pato. El vendedor dijo 50 yuanes, pero el hombre de al lado afirmó que un pato así valía 30,000. ¿No puede ser un poco más barato? El precio ya es muy bajo, apenas ganamos nada. Estamos hablando de una vida. Tú también solo tienes una. No es un pato corriente. Cuando pica, mata. Mientras negociaban en clave, Shen Ye apareció de repente y la reunión terminó mal. Esa noche escuchó la grabación del móvil y confirmó sus sospechas. La noche anterior, al encontrar a Xu Tongsheng en una fábrica, este le dijo que dentro había mucho equipo para fabricar droga. Pero nada más rescatarlo, la fábrica explotó. Antes de desmayarse, Shen Ye creyó ver allí a su padre, Shen Yi. Además, la fábrica ya había sido registrada y precintada por la policía, pero entonces no hallaron ningún equipo. El foso donde estaba escondido era reciente. ¿Dónde habían llevado toda la tierra extraída? El perímetro estaba muy vigilado. No pudieron sacar toda esa tierra delante de nuestras narices. Para descubrir al capo que estaba detrás del director Gao, la policía citó a Han Jun, propietario de la empresa que controlaba la fábrica. Han Jun dijo no saber nada, alegando que acababa de hacerse cargo de la empresa. El jefe Wu volvió a interrogar al director Gao, pero este mantuvo su versión. Culpó de todo al fallecido Fan Yi y exigió ver a un abogado. Por muchos abogados que busques, no vas a librarte. ¿Y a ti qué te importa? Tengo derecho a un abogado y quiero verlo ahora mismo. Al fin pudo reunirse con él. Su primera petición no fue que lo defendiera, sino que buscara un móvil que guardaba a su esposa y llamara al antepenúltimo contacto. Pídele $1,000,000. Cuando lo recibas, dáselo a mi mujer. Dile que se lleve a mi madre y a los niños, que se marchen lo más lejos posible, mejor al extranjero. El abogado entendió de inmediato el propósito y exigió una comisión del 20%. Como Gao era el principal sospechoso y no podía pedir ayuda a nadie más, tuvo que aceptar. En apariencia, el director Gao parecía el jefe que lo controlaba todo. En realidad, solo era un cortafuegos que recibía el 20%. Cuando algo salía mal, tenía que comprar con su vida la seguridad de su familia. En el mundo del narcotráfico no hay lealtad, solo chivos expiatorios desechables. El abogado contactó con Shen Yi mediante el móvil pequeño y quedaron en el mercado, pero Shen Ye apareció también. Finalmente acordaron $2 millones. Cuando Gao recibió el mensaje, confesó la fabricación y venta de drogas, pero insistió en que había actuado solo y que nadie lo dirigía. Su relato parecía perfecto, aunque el jefe Wu no se creyó una palabra. La investigación mostró que, de 2 ingresos procedentes del narcotráfico, Gao solo había recibido una quinta parte del dinero. El resto había desaparecido. Hay alguien detrás que se queda con la mayor parte. ¿Quién es? Si lo planteas así, entonces fui un pardillo y vendí demasiado barato. Como se negaba a delatar a nadie, Wu Yong decidió presionarlo indirectamente. Lo apretaría en la sala de interrogatorios mientras Shen Ye vigilaba a Shen Yi en casa. Poco después, el abogado envió a Shen Yi un mensaje amenazante. Confirma cuanto antes la hora de la entrega. Gao Weiyuan no puede esperar mucho más. Para resolver el problema, Shen Yi iba a salir a buscar el dinero del rescate, pero justo al abrir la puerta, Shen Ye lo llamó. «Papá, ¿vas a salir?» «Voy arriba a regar las plantas. Voy contigo. Llevo todo el día tumbado. Me vendrá bien tomar el aire». Shen Yi tuvo que llevarlo a la azotea. Mientras Shen Ye regaba, envió rápidamente un mensaje al abogado. Aquella noche esperó a que su hijo durmiera y salió, pero un policía de paisano lo siguió. Al darse cuenta de que lo vigilaban, montó con el abogado un cambio de ropa. Aún así, el abogado fue detenido enseguida. Por suerte para él, Shen Yi aprovechó el miedo de Shen Ye a los perros y consiguió escapar. Puede parecer una maniobra inteligente, pero, pensándolo bien, es cruel. Nadie conoce a un hijo como su padre, y Shen Yi sabía perfectamente que Shen Ye temía a los perros. Cuando el vínculo más cálido se convierte en un arma del padre contra su hijo y contra la ley,
aparece la sensación asfixiante de un destino secuestrado por la familia. Al salir del callejón, Shen-Yi subió al coche del capitán Guji. Poco después de arrancar, notó que algo no encajaba. ¿No sigue alguien? No. Voy a llevarte a entregarte. El crimen es como un incendio fuera de control. Shen-Yi creyó dominarlo todo, pero el fuego que encendió acabó arrastrando a las llamas su familia, su vida y al hijo que más quería. Ese es el mensaje de Crimen en Llamas. No juguéis al borde del abismo porque cuando el mal arde nadie sale ileso. ¿Se entregaría a Shen-Yi de verdad? Al registrar su propia casa, el jefe de la brigada descubrió que su padre narcotraficante podía haber escondido algo en sus cuadros. En vez de descolgarlos, llevó a sus compañeros al balcón donde solía pintar, cogió una pala y rompió las macetas favoritas de su padre. Bajo las raíces y la tierra aparecieron fajos de dólares. Rompedlo todo. Sus compañeros empezaron a destrozar las macetas y encontraron varios millones de dólares en el balcón. Ante aquella fortuna ilegal, Shen-Yi juró capturar a su padre fugitivo y revisó de inmediato todas las cámaras de tráfico de la ciudad. Descubrió que Shen-Yi había sufrido un accidente durante la fuga y continuaba a pie. Corrió al lugar, pero volvió a cruzarse con él sin verlo. Por suerte, el capitán Gusi, que había huido junto a Shen-Yi, decidió entregarse. Gusi lo ayudaba porque ambos habían sido criados por la misma madre. La madre de Gusi murió cuando él tenía 5 años y la madre de Shen-Yi lo acogió. Por eso, tras el accidente del laboratorio, creyó que todo había sido involuntario y ayudó a manipular un cadáver ya enterrado. Ahí empezó el error. Una vez se cruza la línea, después de la primera vez llega la segunda, y luego la tercera. Al principio solo ayudaba a ocultar pequeños fallos y accidentes, pero cuando descubrió que Shen-Yi fabricaba y vendía droga, decidió llevarlo a comisaría. Shen-Yi agarró el volante y provocó un grave accidente. Aunque logró huir, Gucci regresó para entregarse y someterse a la justicia. No sabía a dónde iría Shen-Yi. Su capacidad para evitar la vigilancia era enorme, así que lo mejor era hacer que saliera por voluntad propia. Mientras Shen-Yi pensaba cómo atraerlo, un compañero dejó un periódico sobre su mesa y tuvo una idea. Pidió al diario publicar un cuadro creado por ambos y añadió debajo un mensaje indirecto pidiéndole que se entregara. Tal como esperaba, Shen-Yi entendió la señal. Tras pensar durante un día y una noche, decidió volver a casa para ir con Shen-Yi a la comisaría. Pero al llegar a la entrada de la urbanización, un repartidor llamó a la ventanilla y dijo que llevaba un envío local para su casa. Me marcho entonces. Hasta luego, profesor Chen. Aunque el paquete llevaba el nombre de Shen-Yi, Shen-Yi sintió curiosidad y lo abrió. Dentro había fotografías de varias personas que lo habían perjudicado deliberadamente tras una explosión ocurrida años atrás. En aquel momento, creyó que la universidad solo buscaba a alguien a quien culpar y lo había convertido en cabeza de turco. Lo mejor es que te desvincules de la facultad. Tú asumirás toda la responsabilidad por el daño causado. Al ver ahora los movimientos bancarios de aquellas personas, comprendió que lo habían incriminado. Eran quienes le habían arruinado la vida. Los engranajes del destino encajan de la forma más cruel. Si aquella verdad hubiera llegado un día más tarde, o si alguien hubiera dicho la verdad entonces, quizá Shen-Yi nunca se habría convertido en narcotraficante. Pero cuando la justicia desaparece, algunas víctimas buscan reparación de la forma más destructiva. Shen-Yi tomó entonces una decisión terrible. Antes de entregarse, haría que todos ellos murieran con él. Entró en casa del Dr. Zeng, antiguo dirigente de la universidad, y roció su ropa con nitrometano. Cuando Zeng regresó y se pulverizó alcohol desinfectante, ambas sustancias reaccionaron y prendieron rápidamente. Murió quemado vivo. La inspección y la autopsia apuntaron inicialmente a un incendio accidental. Pero Shen-Yi revisó una y otra vez las cámaras anteriores y posteriores a la muerte y reconoció una figura en el ascensor. La policía siguió esa pista y descubrió que Shen-Yi quería vengarse de quienes habían destruido su reputación. Pronto identificaron a las otras 4 posibles víctimas, incluida la periodista que lo entrevistó en su día. Aquella mañana, la periodista ya había recibido una amenaza de muerte. Otra posible víctima era Wu Yong, superior de Shen-Yi. Aunque no atacó directamente a Shen-Yi, tampoco lo defendió ante la prensa y recibió una pancarta amenazante. El tercer objetivo era Han Kun, el cerebro de todo. Han Kun había muerto años atrás. Xu Tongsheng fue al cementerio por si acaso y descubrió que Shen-Yi ni siquiera había perdonado a los muertos. La cuarta víctima, Han Pei, también había fallecido recientemente. Han Pei ni siquiera tenía lápida, así que no podían comprobar si recibió la misma amenaza. Tras proteger a los supervivientes, Shen-Yi siguió el rastro de Shen-Yi para capturarlo antes de otro ataque. En la urbanización encontró al repartidor que había entregado un paquete local a su padre. Shen-Yi comprendió que la clave estaba en el contenido de aquel envío. ¿Fue este hombre quien te dio el paquete aquel día? Sí, fue él, estoy seguro. Shen-Yi llamó a Han Jun para preguntarle por el contenido, pero había desaparecido. Gracias al análisis de datos descubrieron que Shen-Yi lo había secuestrado. Cuando estaba a punto de matarlo, Shen-Yi llegó con su equipo y logró rescatar a Han Jun, gravemente herido. Sin embargo, Shen-Yi no estaba allí. Xiaoye, ven solo a la azotea. Tengo que decirte unas cosas. Tras pedir autorización a sus superiores, Shen-Yi subió solo. Sabía que Shen-Yi era un narcotraficante y asesino despiadado, pero también había sido un padre entregado con él, así que confiaba en que no le haría daño. Shen-Yi le contó todo lo que sabía y había vivido y aceptó acompañarlo a comisaría para entregarse. Solo pidió abrazarlo una última vez antes de ir.
Shen Ye no se negó, pero cuando Shen Yi abrió los brazos y avanzó, él retrocedió por instinto. Ese único paso destruyó la última esperanza que aún conservaba Shen Yi. Nadie puede juzgarme salvo yo mismo. Shen Yi se arrojó desde la azotea y acabó con su vida. Su tragedia puede despertar compasión, pero ninguna injusticia sufrida justifica quebrantar la ley, fabricar droga o matar. Sustituir la justicia por la venganza privada solo acaba devorando a quien lo intenta. El paso atrás de Shen Ye parecía cruel, pero fue la decisión más lúcida y firme de un policía atrapado entre el afecto y la ley. Ante el abismo de la vida, el verdadero valor no consiste en convertirse en el monstruo, sino en mantenerlos libres. Al llegar al ascensor de la comisaría, se encontró con Shen Yi. Al verlo mirándolo con una cara terrible, se acercó asustado para explicarse. Papá, estaba en el baño, no te enfades conmigo. ¿Por qué no cambias de trabajo? Papá, otra vez con lo mismo. ¿Por qué iba a cambiar de trabajo? Así no estaría todo el día con el corazón en un puño. Por suerte, empezaron a llegar compañeros. Como superior, Shen Ye tuvo que responder a todos, y Shen Yi fingió marcharse. En realidad se quedó esperando frente a la comisaría para llevárselo a casa en cuanto saliera y obligarlo a beber la leche. El comisario de Shen Ye lo vio todo. ¿Otra vez vienes a buscar a Shen Ye? Tu hijo ya es mayor y sabe volver solo a casa. Un padre puede venir a recoger a su hijo, pero que el jefe de la brigada criminal necesite que su padre lo recoja cada día es algo que el cuerpo no puede tolerar. Ya se lo he dicho a mi padre. Si ni siquiera puedes resolverlo de tu casa, no te lo tomes a mal. Pero tampoco podrás hacer bien de policía. Ponle fin a esto. Tras el consejo de su superior, Shen Ye comprendió por fin hasta qué punto su padre lo controlaba y empezó a rechazar que lo recogiera, alegando que debía hacer horas extra. Pero, llegara a la hora que llegara, su padre siempre lo esperaba sentado en el sofá. «Papá, me has dado un susto de muerte. ¿Por qué no duermes y te quedas ahí sentado?» «Di algo». Shen Yi no respondió a sus preguntas. Solo miró de reojo el vaso de leche sobre la mesa. Shen Yi entendió enseguida lo que quería decir, pero antes de que pudiera explicarse, Shen Yi cogió la leche y la tiró por el desagüe. Hoy, de la mano de Mi Chong, vamos a descubrir la historia de Crimen en Llamas. Es la primera vez en toda tu vida que no te la bebes. Shen Yi dijo que la leche había caducado, pero en realidad quería que Shen Ye se sintiera culpable. Y funcionó. Poco después, Shen Ye sacó el medio cartón que quedaba y se lo bebió de golpe delante de él, aguantando las náuseas. Solo entonces Shen Yi volvió satisfecho a su habitación, convencido de que aún podía controlarlo. Sin embargo, algo cambió dentro de Shen Ye. Al día siguiente se mudó alegando motivos de trabajo y ni siquiera quería celebrar el cumpleaños de su padre. Solo contestó cuando Shen Yi lo llamó para recordárselo, fingiendo que acababa de salir de una reunión. «Papá, feliz cumpleaños». Shen Yi le enseñó la comida y la tarta, esperando que volviera pronto para cenar juntos. Aunque Shen Ye estaba molesto, terminó regresando. Al no verlo en la mesa, pensó que descansaba en el dormitorio, pero al abrir la puerta encontró a Shen Yi inconsciente. Por suerte los médicos lograron salvarlo. ¿Tienes mucho trabajo? En las personas mayores, muchas enfermedades aparecen de repente. Si están solas, puede ser muy peligroso. Tras oír al médico, Shen Ye se sintió terriblemente culpable y decidió aparcar el trabajo para pedir unos días libres y cuidar de Shen Yi. Lo que no sabía era que Shen Yi y el médico habían montado una farsa. Usó gas para provocar los síntomas y, bajo la apariencia de amor, lo chantajeó emocionalmente para despertar su culpa y obligarlo a quedarse a su lado día y noche, hasta hacerle perder poco a poco su propia identidad. Cuando llegó el día del alta, Shen Yi llevó a Shen Ye al mercado para mantenerlo a su lado y celebrar de nuevo el cumpleaños que habían perdido. «Te aviso, esto no es barato. No me salgas esta noche con otro asunto urgente y me dejes cenando solo». Mientras cocinaban juntos, Shen Ye recibió una llamada de Xu Tongsheng. Iba a volver a la comisaría para revisar el caso, pero antes de salir oyó romperse un plato en la cocina. «Papá, ¿qué ha pasado? ¿Estás bien?» «No pasa nada, se me ha resbalado. Tú vete a lo tuyo. Como no vas a cenar en casa, ya ni hace falta que cocine». Shen Ye entendió la indirecta, pero Xu Tongsheng tenía problemas y debía ir a ayudarlo. Al llegar, lo encontró lleno de golpes. Para compensarlo, después del trabajo lo invitó a una barbacoa, pero Xu Tongsheng terminó revelándole un secreto increíble. «No te llamas Shen Ye. Tu verdadero nombre es He Shi. Shen Yi no es tu padre biológico y toda tu vida es una mentira. Solo tienes una familiar, tu abuela, que te espera en una residencia». No era solo un giro brutal de la trama, sino el robo completo de la identidad de una persona. Shen Yi le arrebató a He Shi su nombre y sus recuerdos, como si hubiera matado su alma original. Las palabras de Xu Tongsheng le provocaron un dolor insoportable. Salió para enfrentarse a su padre, pero sufrió un grave accidente de tráfico por el camino. Cuando Xu Tongsheng y Jin Chun llegaron al hospital, Shen Yi les cortó el paso en la puerta. «¿Qué hacéis aquí? Solo queremos saber cómo está Shen Ye». «No hace falta. Xiao Ye está dormido y no es buen momento. Volveos a casa». Aunque Shen Ye no mencionó lo ocurrido al despertar, el astuto Shen Yi notó algo raro en la mirada de Xu Tongsheng y tramitó el alta a primera hora del día siguiente. Cuando Jin Chun llegó al hospital, la enfermera le dijo que ya se habían marchado. Lo extraño era que Shen Ye no estaba en casa y no respondía ni llamadas ni mensajes. Tras varios días de búsqueda, Jin Chun supo que Shen Ye acudiría a una revisión. Al llegar al hospital, descubrió que los análisis indicaban un posible envenenamiento. Cuando pidió más pruebas, Shen Yi pareció darse cuenta y se lo llevó. Jin Chun lo siguió y así localizó el edificio donde vivían.
Esperaron a que Shen Yi saliera para llamar a la puerta, pero Shen Ye había vuelto a ser drogado y no oyó nada. Jin Chun llamó a sus compañeros de la policía, forzaron la puerta en secreto y lograron sacarlo de allí. Apenas lo llevaron a la residencia del Departamento de Investigación de Incendios, Shen Yi apareció y los amenazó. Tenían que devolvérselo ese mismo día o los denunciaría. Shen Ye lleva 5 horas desaparecido. Cuando se cumplan 24, denunciaré su desaparición. Ya veremos entonces si los de arriba pueden seguir protegiéndote. Cuando las rejas de la comisaría separaron por un momento a aquel falso padre de su hijo, no solo se enfrentaban el poder público y el deseo privado, sino He Shi y su propia salvación. Shen Yi convirtió la cuenta atrás de 24 horas en su último lazo psicológico. Quería demostrar que la sangre puede falsificarse, pero el miedo deja una marca difícil de borrar. Lo que encerraba a He Shi no era aquella puerta forzada, sino años de drogas y mentiras. ¿Lograrían Jin Chun y Xu Tongshen desenmascarar a Shen Yi y devolverle a He Shi su verdadera identidad? El hombre iba al cementerio a rendir homenaje a sus padres cuando recibió una llamada extraña. Hola, periodista Sun. Perdone, me he equivocado, Dr. Xu. El hombre notó enseguida que algo iba mal. Ella sabía perfectamente que era bombero, así que ¿por qué lo había llamado Dr. Xu? Pronto entendió el mensaje oculto y llamó a la policía. Los agentes acudieron a casa de la periodista Sun, pero nadie respondía. Justo cuando el subinspector Shen Ye pensaba que podía ser una broma, oyeron el grito de una mujer dentro. ¡Ah! ¿Cómo pudo un bombero deducir por una sola llamada que la periodista Sun, que nunca lo llamaba, había sido secuestrada? Ella iba a enviar a la policía unas pruebas delictivas cuando alguien la agarró por el cuello desde atrás. Por suerte, ya había llamado a Xu Tongshen, y la llamada acababa de conectar. Furioso, Chen Wang le puso un cuchillo en el cuello. Cuando soltó la mano de su boca y activó el altavoz, la periodista Sun comprendió que aquella podía ser su única oportunidad. Por eso se equivocó adrede al decir su profesión. Tras colgar, Xu Tongshen entendió la señal, mientras Chen Wang ni siquiera sospechaba que ya habían avisado a la policía. La obligó a borrar las grabaciones de seguridad y todas las copias del ordenador. Pero cuando le exigió borrar también el móvil, ella dudó. Aquellos hombres habían asesinado a su marido. En el móvil guardaba recuerdos de ambos y la única prueba capaz de hundir a la organización criminal. Se negó a borrarla. Chen Wang la aplastó contra la mesa para desbloquear el teléfono con su huella, pero ella se resistió con todas sus fuerzas y él la tiró al suelo. ¡Socorro! ¡Socorro! Para evitar que sus gritos atrajeran problemas, Chen Wang le tapó la boca y le metió a la fuerza un guante. Pero no se detuvo ahí. Le sujetó la cabeza con una mano, pisó el dorso de la suya y sacó un cuchillo para cortarle un dedo y desbloquear el móvil. El dolor hizo que la periodista Sun perdiera el conocimiento. Por suerte, el subinspector Shen Ye llegó con su equipo. Ordenó a un francotirador observar desde el balcón de enfrente, pero las cortinas impedían ver el interior. Entonces, se hizo pasar por un vecino, golpeó la puerta y gritó que hacían demasiado ruido, intentando ocultar el sonido de sus compañeros forzando la cerradura. Pero Chen Wang había sido miembro de las fuerzas especiales y entendió la maniobra. En vez de detenerlos, apretó con fuerza la herida de la periodista Sun. ¡Ah! Al oír el grito, Shen Ye comprendió la gravedad de la situación y tuvo que negociar abiertamente. Chen Wang, sin embargo, sacó un mando preparado de antemano y, con solo pulsarlo, hizo explotar un contenedor de basura en la calle. ¡Hay una bomba en el contenedor! Acaba de explotar. ¿Lo habéis oído? Ahora mandad a alguien a mirar por la ventana. Shen Ye creyó que era su oportunidad y ordenó al francotirador disparar en cuanto tuviera tiro. Pero Chen Wang ya lo había previsto. Colocó una bomba con temporizador en el cuello de la periodista Sun y se mantuvo oculto detrás de ella. Cuando tuvo el control, exigió un coche y que todos abandonaran la urbanización. Si no, haría explotar todas las bombas de la zona. En ese momento, la periodista Sun vio el portátil sobre la mesa y tuvo una idea. Cuando Chen Wang intentó apartarla de la ventana, ella tiró con todas sus fuerzas, abrió las cortinas y lanzó el ordenador por la ventana, porque dentro quedaban copias ocultas. Furioso, Chen Wang la dejó inconsciente de un golpe. Para no dar un respiro a la policía, Chen Wang cortó la tubería de gas de la cocina y activó la bomba del cuello de la periodista. Shen Ye sabía que era una provocación, pero no tenía alternativa. Un disparo podía provocar una explosión devastadora. Por eso pidió a la compañía cortar el suministro y esperar a que bajara la concentración de gas. Pero Xu Tongshen, quien había dado la alarma, lo detuvo. Basándose en el plano del piso, la altura de la cocina y el caudal de gas, propuso una solución más rápida: subir la presión del gas natural al máximo. Sincronizad conmigo los datos en tiempo real. Cuando la concentración supere el límite superior de explosividad, os avisaré. Shen ya no sabía si funcionaría, pero solo quedaban 5 minutos en la cuenta atrás. Decidió arriesgarse y aceptó el plan. Xu Tongshen empezó a analizar los datos y, al llegar el momento adecuado, Shen Ye preparó al francotirador y habló por el megáfono. Ye creyó que era su oportunidad y ordenó al francotirador disparar en cuanto tuviera tiro. Pero Chen Wang ya lo había previsto. Colocó una bomba con temporizador en el cuello de la periodista Sun y se mantuvo oculto detrás de ella. Cuando tuvo el control, exigió un coche y que todos abandonaran la urbanización. Si no, haría explotar todas las bombas de la zona. En ese momento, la periodista Sun vio el portátil sobre la mesa y tuvo una idea.
Cuando Chen Wang intentó apartarla de la ventana, ella tiró con todas sus fuerzas, abrió las cortinas y lanzó el ordenador por la ventana, porque dentro quedaban copias ocultas. Furioso, Chen Wang la dejó inconsciente de un golpe. Para no dar un respiro a la policía, Chen Wang cortó la tubería de gas de la cocina y activó la bomba del cuello de la periodista. Shen Ye sabía que era una provocación, pero no tenía alternativa. Un disparo podía provocar una explosión devastadora. Por eso pidió a la compañía cortar el suministro y esperar a que bajara la concentración de gas. Pero Xu Tongsheng, quien había dado la alarma, lo detuvo. Basándose en el plano del piso, la altura de la cocina y el caudal de gas, propuso una solución más rápida: subir la presión del gas natural al máximo. Sincronizad conmigo los datos en tiempo real. Cuando la concentración supere el límite superior de explosividad, os avisaré. Shen ya no sabía si funcionaría, pero solo quedaban 5 minutos en la cuenta atrás. Decidió arriesgarse y aceptó el plan. Xu Tongshen empezó a analizar los datos y, al llegar el momento adecuado, Shen Ye preparó al francotirador y habló por el megáfono.